Gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor por su grande amor, por sus bondades. Dios es demasiadamente bueno para con todos nosotros. Amén. Puedo decir que Dios es extremadamente bueno para con todos nosotros. Quiero en esta mañana invitarles a leer una porción de la palabra de Dios para tener esta primera enseñanza en esta mañana. Y quiero invitarle a que se ubique en su Biblia en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Les invito a que leamos esta porción de la palabra del Señor. Vamos a tener un tema en esta mañana que es muy importante de tenerlo presente para nuestro crecimiento, nuestra perfección. De seguro que en esta primera enseñanza no alcanzaremos, pero le vamos a dar continuidad en nuestra segunda escuela dominical. Amén. Así que les invito a leer la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 2. Amén. Dice la palabra del Señor, leemos todos a una sola voz esta porción en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Le oramos al Señor. Él nos hable una vez más como Él sabe hacerlo. Amén. Señor eterno, Dios de la gloria, te damos las gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, recibir la enseñanza de tu palabra. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque tu palabra ha sido, Señor, dejada para nuestra edificación. La has dejado para nuestra perfección. La palabra, Señor, misma nos da testimonio, Señor, que tú nos santificas a través de ella. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Cristo amado, por tu grande amor. Y que nos tienes, Señor, en este precioso camino y nos llevas, Señor, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, Señor, hasta que el día es perfecto y cada día nos perfeccionas. A ti toda la gloria, Señor. Toda la honra y toda la exaltación es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ubicarse en su puesto, hermano? Bueno, hay mensajes en la palabra del Señor que son mensajes preventivos y mensajes que son importantes para nuestro crecimiento. Cuando hablo de prevención, son esos mensajes que Dios nos enseña para evitarnos ciertas situaciones que nos afectan en nuestra vida cristiana, nos afectan en nuestro crecimiento, nos afectan en todo lo que respecta a nuestra vida como hijos de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y su palabra ha sido dejada para nuestra perfección. Así que cuando la Biblia me enseña de mensajes de prevención, es eso, de que tengamos cuidado en nuestra vida de no permitir ciertas cosas, y muchas veces es por falta de conocimiento. Cuando la Biblia me enseña que es por falta de conocimiento que el pueblo pereció, el pueblo de Israel, esto me da a entender de que Dios nos dejó su conocimiento, su mente, su palabra, para que nosotros seamos perfeccionados y no cometamos los mismos errores. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso, hermanos, gracias a Dios, porque creo y estoy completamente seguro que nosotros estamos en un tiempo especial, en un tiempo, el tiempo que el Señor ha tenido para nosotros es el mejor tiempo, donde nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, donde podemos entender lo que Moisés todavía no se le había revelado, donde podemos entender lo que Job todavía no había entendido, que era para este tiempo. Hoy nosotros tenemos el manjar completo para la honra y gloria del Señor. Todo lo que fue escrito en nuestros antepasados era para este tiempo. Siéntase bendecido en esta mañana
de poder tener este mensaje maravilloso, este mensaje glorioso para nuestro tiempo. La Biblia nos enseña algo muy importante, y es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestra vida, ya que somos cartas leídas, ya que somos instrumentos de Dios, ya que Dios nos ha llamado para ser canales de bendición, ya que Dios nos ha llamado para ser un ejemplo vivo de la obra del Señor en este tiempo. Las personas están buscando a Dios, y las buscan es en las personas que dicen conocer a Dios. Y hoy nosotros tenemos el honor de conocer a Dios, de ser de Dios y de ser portadores de su palabra. Y somos, amén, testigos del poder de Dios. No conocemos al Señor por fábulas artificiosas ni por imaginación. Hoy nosotros somos testigos de que Dios es real, que Dios cambió nuestra vida. Amén. Dios nos perdonó, Dios nos transformó y Dios nos salvó, y hoy nos tiene en su reino para su gloria y su honra. Amén. Uno que haya sido bendecido, uno que haya sido transformado, tocado, por el Señor, dele la gloria a Él. Cuán bueno es el Señor. Aleluya. Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos de tener cuidado, y que nosotros seamos esos canales de bendición. Amén. Quiero hablar a manera de introducción en esta mañana del tema del control de la lengua. El control de la lengua. Bueno, desafortunadamente nuestra lengua repite muchas veces las cosas que escuchamos. ¿Sí? Y muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que salgan palabras destructivas, palabras que hacen daño, palabras que causan dolor, palabras que destruyen. Y muchas veces lo hacemos ante personas que ni siquiera pueden creer lo que escuchan. Dicen, no puede ser, si realmente espero lo contrario, espero realmente otra clase de palabra, de consejo. Porque nosotros no estamos en un tiempo de juicio. Escúcheme, estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros debemos de entender que el juicio todavía no ha llegado, y el único que va a juzgar a los hombres se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros debemos de entender que el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de palabra de misericordia, palabra de sanidad, palabra de fortaleza. Amén. Palabra del Señor. La palabra que Él ha dejado para este tiempo es palabra de restauración. Por eso nosotros somos portadores de buenas noticias, no de desgracias. En el mundo está lleno de mensajes y de noticias solamente desgracias, destrucción, muerte, guerra, enfermedades, descontrol. Pero hay una iglesia que es portadora de buenas nuevas, que la esperanza es el Señor, que la fuerza es el Señor, que el cambio es el Señor Jesucristo, que hay una grande esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. La esperanza de gloria es el Señor. Oh, aleluya. La gente necesita escuchar esta buena nueva, y nosotros somos portadores. Amén. Por eso, ya sea que esto signifique confusión, hermanos, arruinar por descuido, quedar bien en medio del caos, o un sometimiento subconsciente a la forma del lenguaje en el medio ambiente. Las palabras pueden ser destructivas en 3 dimensiones. Escúcheme en esta mañana. Las palabras pueden ser destructivas en 3 dimensiones. Primero, la relación con Dios. Cuando yo uso la palabra que no es de Dios, entonces me afecta en mi relación con Dios. Porque Dios no me ha llamado a ser un canal de destrucción, sino un canal de bendición. Por eso, cuando yo veo lo profundo que es esto, debo de evitar, porque realmente la Biblia me enseña que debo de pensar antes de hablar.
Y esto afecta en mi relación con Dios, aunque no lo veamos de esa manera. Pero bíblicamente las palabras destructivas afectan en tres dimensiones. Primero, en mi relación con Dios. Segundo, también con los seres amados, las personas que me rodean, la iglesia, mi familia. Afecta, trae realmente confusión y trae a nuestra vida realmente, si nos descuidamos, ruina. Por eso en estas tres dimensiones lo primero es Dios, porque a nosotros nos debe de interesar primero es Dios, porque nosotros vivimos para Dios, nosotros estamos aquí por Dios. Dios es quien nos ha llamado. Él es lo importante, el centro de nuestra vida. Él debe de ser nuestro todo. Y nosotros debemos de entender que hemos sido llamados para vivir solamente para Él. Amén. Somos este real sacerdocio que Dios ha tomado para su gloria y su honra. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos su palabra. Por eso, en estas tres dimensiones, primero es Dios, mi relación con Dios. Segundo, también la palabra nos enseña que afectan a nuestros seres amados. Y tercero, con nosotros mismos y aún nosotros mismos, nuestra reputación, nuestra imagen. En cierta ocasión, dice la ilustración, que en un salón de clases faltó una joven y la maestra preguntó por ella y un joven se paró y dijo: no, ella no vino porque se está haciendo un degrado, porque tiene un embarazo no deseado. Y la maestra sabía que no era por eso y hizo parar a este alumno y lo hizo tomar un vaso con agua, y el vaso tenía un agua transparente, clara. Le dijo: te voy a pedir un favor, que hagas este ejercicio para que puedas entender lo que has hecho. Porque la maestra sabía realmente por qué ella no había venido, pero quería darle una enseñanza a todos ellos. Toma el agua y tírala en el piso. Y el joven se paró, tomó el vaso con agua, un agua transparente, cristalina, y la tiró en el piso. Y la maestra le dijo: ahora ves y recógela de la manera en que tú puedas. Y el joven tomó un trapo y empezó a absorber el agua y a depositarlo nuevamente en el vaso. Y cuando lo logró, mostró el vaso, y el vaso el agua estaba turbia, estaba sucia. Y la maestra le dijo: esto es lo que tú has hecho en este momento con un mensaje que no te consta con tu compañera. Ella hoy no está en lo que tú piensas. Ella hoy está en el entierro de su madre. Esa es la realidad, y ella llamó para darnos esta información. Mira cómo un mal mensaje, el solo nosotros transmitir un mensaje que no nos consta y ser portadores inconscientemente de una noticia que no es verdad, y realmente debemos de ser sabios para hablar. Esto hace tanto daño, de tal manera que afecta la reputación y la imagen de una persona. Por eso este alumno le marcó su vida, y desde ahí él es prevenido para hablar. Esto nos enseña que la palabra, hermanos, tiene poder para bien o para mal. Por eso todo esto nos enseña, hermanos, que afecta nuestra relación con Dios. También afectan a nuestros seres amados y también a nosotros mismos. Debemos de reconocer que poseer la lengua es semejante a tener una dinamita en nuestra boca. Y si es para destrucción, causa daño, pero si es para bendición, causa vida. Por eso Dios nos dejó su palabra, que su palabra no volverá a Él vacía, y es una palabra de vida. Por eso nosotros predicamos las buenas nuevas y anunciamos las grandes promesas de Dios, que son fieles y son verdaderas. Amén. En Él hay esperanza, en Él hay vida. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? ¿Cuántos glorificamos al Señor en esta mañana? Aleluya.
Pero no les terminé lo de este alumno. Él dijo, no, es que mi compañero también me había comentado. Pero el compañero, no, es que alguien me dijo que era esto. Y se convierte, hermano, en portadores de noticias destructivas, que es lo que busca el enemigo. ¿Qué es lo que busca el enemigo? El enemigo es el padre de la mentira. Acuérdate que el enemigo es experto en transmitir mentira. Por eso él hizo caer a Eva. Esto lo que te dijo Dios no es verdad. No morirás. Todo esto nos enseña que debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. La palabra de Dios nos muestra la tremenda tarea que es enfrentarnos para transformar nuestra manera de hablar. Por eso Santiago, en la porción donde hemos leído, escribió: ningún hombre puede domar la lengua. Escúchame, en Santiago capítulo 3 versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué significa esto? Esta frase no está incluida en esta carta de Santiago como para causar desespero o empujar al fracaso, de ninguna manera, sino más bien con el ánimo de enseñar que todos los esfuerzos personales no son de provecho. Como para poder ver lo dañino que es el manejo de esto, debemos de ver que también en la misma carta de Santiago, capítulo 3, versículo 6, habla de que la misma lengua es inflamada por el infierno. O sea que es usada para destrucción. Imagínense que las guerras salen es por comentarios o por diálogos. Empieza por la lengua, por lo que transmite la lengua. Las guerras hoy en día han empezado por esto. Imagínense este instrumento, este miembro del cuerpo tan pequeño y causa guerras mundiales. Por eso, hermanos, Santiago lo compara que la lengua es inflamada por el infierno, es usada por el infierno. Por eso, para transformar nuestras lenguas se requiere el poder sobrenatural del Señor. No hay nada humano que la pueda dominar. Lo único que la puede dominar es el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, lo único que puede dominar la lengua es el Espíritu Santo del Señor. Así que nosotros tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo, el cual domina la lengua del ser humano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la victoria exige el manejo de armas sobrehumanos, siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra del Señor en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10 nos enseña que debemos de estar fortalecidos en el poder del Señor. Y esto, hermanos, no es algo místico ni un proceso mágico. Significa que poseemos los sólidos y victoriosos recursos que Pablo identificó como la armadura de Dios. La primera pieza de la armadura de Dios, hermanos, es la verdad de Dios. Y la verdad debe de estar en nuestra boca. Escúcheme, es la verdad de Dios. Y la Biblia nos enseña que esta es la fuente de toda nuestra energía y crecimiento espiritual. La palabra de vida, la palabra de verdad, ella nos santifica. Imagínense que la Biblia nos enseña que la Biblia nos santifica de tal manera que si nosotros retenemos su palabra, hablaremos de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es tan poderosa que la palabra es la que inicia un nuevo nacimiento. Amén. En una vida, imagínense. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de la siguiente manera a través de primera carta de Pedro. Nos enseña, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso esta palabra es tan poderosa que debe de estar en nuestra boca, y es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Alabanzas para el Señor. Gloria al que vive.
Gloria al que reina. Gloria a nuestro Dios. Me encanta cómo entonces nos enseña que es la fuente de toda energía y crecimiento espiritual. La palabra, la palabra. No seamos transmitidores, hermano, de palabras contrarias. Por eso a la de Dios. Por eso debemos de usar es palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Dios nos enseña a no señalar, sino a extender manos para levantar. Sí, a no criticar, porque hoy es Él, mañana puede ser uno de nosotros. Por eso esto nos enseña la medida de la madurez en la vida cristiana. A medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, y esto no depende de tiempo, depende de dependencia y de dominio del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que es el control de la lengua. En Santiago capítulo 3 versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso la palabra ofender en esta porción significa injuriar. Debemos nosotros entonces de poder ver que realmente ofender es injuriar. Pero de acuerdo al origen en inglés es definida como tropezar o caer. La palabra ofender, tropezar o caer, y se refiere a chocar torpemente. Por eso la lengua es pequeña, pero es importante en nuestra vida. Y no solamente en la vida, sino en el cuerpo. Sin ella no podrías hablar, sin ella no podrías comunicarte de la mejor manera. Y debemos de valorarla. Cuando yo quedé sin poder hablar, valoraba. Y me acuerdo tanto que sufría porque los médicos me decían, no te entendemos, y se me salían las lágrimas. Y yo solamente usaba señales y tampoco me entendían. Me dijo, Alex, qué pena, pero no te entiendo. Yo lloraba. Vemos lo importante que es la lengua. Por eso debemos de valorar. La palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 3 al 5 nos enseña: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y si dirigimos así todo su cuerpo, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Escúcheme, he aquí cuán grande bosque puede encender un pequeño miembro. Puede encender en un bosque un grande fuego, una pequeña llama, y lo compara con la lengua cuando nosotros la usamos mal. Por eso, hermano, las guerras que han exterminado miles de vidas han sido encendidas por la chispa de la lengua. Los matrimonios que se embarcaron en una vez en gozosa aventura han sido conducidos contra las rocas por el defectuoso timón de la lengua, y muchos hogares han sido destruidos. Por eso, hermano, Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3:6, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso, hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Tal el pensamiento, tal es el hombre, y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que yo tengo en mi corazón, eso hablo. Cuando una persona se conoce por lo que habla. Por esa razón, hermanos, así como los ojos son la ventana del alma, la boca me muestra lo que tengo en el corazón. Por eso la palabra del Señor es tan especial, que nos enseña a cuidarnos de todas estas cosas. La seriedad de la actividad de la lengua se revela en la verdad de que es inflamada por el infierno. Es como tener en nuestra boca un sindicato organizado para el crimen, para hacer daño.
Nuestra lengua tiene la capacidad de corromper nuestro ser completo. Escúcheme, nadie está exento del daño que la lengua puede causar. Solamente el Señor nos puede ayudar. Solamente el Señor la puede dominar. Aunque los encuentros han sido beneficiosos, más de una vez nos hemos sorprendido por la facilidad con que inconscientemente, hermanos, dañan la imagen de otros hablando de sus faltas. Debemos recordar que el fuego es una de las pocas fuerzas que causan daño irreparable. Sí, cuando sucede un fuego o sucede un incendio, los daños son irreparables, solamente quedan cenizas. Y esto es comparable, lo compara la Biblia con la lengua, causa daños irreparables. Las palabras ardientes llegan a destruir relaciones. Una vez restauradas ya no pueden seguir siendo lo mismo. Nuestras familias, nuestros negocios, la iglesia, amigos, enemigos, seguridad, felicidad y paz son vulnerables. Pueden ser afectados por un mal comentario. Por eso la lengua puede causar una contaminación y esta contaminación termina con muerte. Necesitamos utilizar avisos que digan: cuidado, cuidado, la vida puede quemarse muy rápido, apaga la lengua. Necesitamos ver que también es como una bestia salvaje y mortal. La Biblia dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Me causa gracia, iglesia del Señor, el gran esfuerzo que es necesario hacer para domar animales. Hay elefantes futbolistas, usted los ha visto en muchos videos, elefantes futbolistas, perros que hasta entonan melodías, chimpancéses que se comunican con signos, loros que aprenden palabras y las repiten y hablan, y focas que juegan con balones, baloncesto, hasta mejor que uno. Domar el tigre que constituye nuestra lengua, hermanos. Si no ponemos nuestra lengua bajo el control del Espíritu Santo, estará llena de veneno mortal. Pablo escribió acerca de la humanidad caída así. Dice Romanos 3:13: veneno de áspides hay debajo de sus labios, hablando de aquellos que se prestan para hablar del mal. Por eso el doble problema de la lengua es que muchas veces con ella bendecimos al Dios y Padre, al Creador del universo, pero muchas veces con ella también maldecimos. Todo esto nos debe de llevar a la grande realidad de que nosotros debemos de ver la importancia que hay que darle. Quizás no la has considerado nunca en términos de atractivo y belleza. No la miras a menudo en el espejo porque está oculta. No compras adornos para ella. No tienes ninguna cita semanal con un especialista para embellecerla. Ninguna casa vende cosméticos para ella. No tiene que guardar dieta para disminuir su tamaño. No aparece en las revistas de moda, aunque se halla oculta detrás de muchas caras y semblantes bonitos. Pero sin embargo, es la lengua más que la forma de un rostro, o las dimensiones de tu figura, o la abundancia y variedad de tu ropa, lo que determina si eres y no una persona con gracia y hermosa. Es lo que sale de tu boca a través de la lengua, más que otras cosas. ¿Cuántas veces vemos vestidos lindos, pero una lengua que destruye? Pero qué hermoso es que haya una coherencia de todos los valores agregados, pero lo que te hermosea es una lengua que tiene la gracia y la palabra que el Dios Todopoderoso ha dejado. Y me llama la atención cómo Salomón habla de ella
en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 3. Salomón habla de ella y Salomón dice: tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Palabra hermosa, palabra de gracia, palabra de verdad, palabra de bendición, palabra de esperanza, palabra de fortaleza, palabra que para el oyente es ánimo y viene de parte de Dios. Yo he escuchado a hermanos aquí que cuando otro hermano le habla, le dice: Dios me habló a través del hermano, Dios me habló a través de la hermana, fue una palabra de esperanza para mí. Esa es una lengua hermosa, y la lengua hermosa hermosea el rostro, amén, de esa vida. Alabanzas para Él. Por eso, hermanos, me encanta cómo Salomón habla de ella: y tu habla hermosa. Lo que la lengua puede hacer, escúcheme, pronunciar nuevo deleite en toda su vida. Vea lo que una lengua hermosa puede hacer: curar llagas y heridas, no causar heridas. Una lengua hermosa puede suavizar temperamentos agitados. Bendito sea el nombre del Señor. Una lengua hermosa puede dar esperanza al alma desalentada, señalar también el camino de Dios. Una lengua también puede ser lo contrario, puede destruir un matrimonio. Sí, también puede transformar un hogar de un paraíso a un infierno por usar palabras que no son. Puede atraer el efecto de tus hijos o alejarlos de ti con disgusto. Puede atraer a tu vida buenos amigos o puedes perderlos por un mal comentario. Puede también la lengua defender una buena causa o puede hacer una mala situación que cause dolor y sufrimiento. Una lengua hermosa puede levantar una iglesia bajo la gloria y el poder de Dios. Una lengua, hermanos, puede atraer gente a Cristo o alejarlos de Cristo. Una lengua, hermano, puede honrar a Dios o maldecirlo, porque hay lenguas que maldicen a Dios inconscientemente con lo que hablan. Una lengua puede también salvar a probables suicidas o puede empujar a la gente a su propia destrucción. Por eso la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice la Biblia compara el timón de un barco, el cual, aunque relativamente pequeño, controla enteramente la dirección de este. Y la compara la lengua con el fuego. Dice que con una pequeña chispa puede crear un incendio. Es que a mí me dijeron que usted dijo que esto. No, ¿y quién te dijo? No, Zulano y Sutano. Y el Sutano, no, es que Perencejo también me dijo lo mismo. Y ninguno sostiene la palabra. Le digo cómo usted puede contrarrestar esto con la verdad, enfrentando las cosas. Y hermanos, déjeme decirle que esto hay que detenerlo, porque esto causa destrucción. Pero cuando hay, hermanos, prevención en esto, déjeme decirle que hay una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia unida, una iglesia bendecida de tal manera que entre nosotros hay una unión y hay una palabra siempre, no de crítica y señalamiento, sino una palabra de vida, una palabra de fortaleza. Oh, para mi hermano, para mi hermana, oh, si cometiste un error, no te señalamos, te extendemos la mano y te damos una palabra de vida. Dios es bueno, Dios es amplio en perdonar, Dios es misericordioso. Vamos, levántate. Si es necesario que lo tomes y lo coloques en tu hombro y lo levantes, esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Por eso tu reputación quedará establecida en gran parte al uso que hagas de tu lengua.
escúchame en esta mañana, al uso que hagas de tu lengua, dejarás una impresión permanente en la gente que te rodea, de acuerdo a cómo tú uses tu lengua. Marcará como etiqueta tu propio carácter de la manera en que tú hablas. Por eso, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 73, nos habla la palabra del Señor que los criados de Anás, durante el proceso de Jesús, dijeron más de los que ellos mismos comprendían cuando declararon a Pedro: tu manera de hablar te descubre. Esto nos enseña, hermanos, que la manera de hablar nos hace que la gente sepa quiénes somos. Por eso Pedro no se podía ocultar en medio de la gente, en medio de la persecución del mismo Jesús. Los que estaban con él hablaban como él, que aunque se quisieran ocultar y aunque la presión del mundo fuera fuerte en ese tiempo, su manera de hablar los delataba de que ellos andaban con Jesús, porque los que andan con Jesús hablan como habla Jesús. Shababalamara. Oh, aleluya, aleluya. Quiero decirles que no es fácil cultivar una lengua bella y atractiva, pero se puede. La Biblia dice: porque toda la naturaleza de bestias, aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Por eso la importancia de una lengua hermosa. Una lengua hermosa es una lengua que sabe callar cuando debe de callar. Es una lengua silenciosa y que cuando habla palabra de verdad. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. O sea, lo dice la palabra del Señor, y si lo dice es porque es preventivo. Pero sigue diciendo: mas el que refrena su lengua, sus labios, es prudente. Proverbios 10:19. Qué bonito que antes de hablar tú dices: Señor, hablaré lo que tú quieres que hable. Dame tu palabra, dame tu palabra. Por eso Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 nos dice: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para guardar silencio y tiempo también para hablar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Si hay que, no siempre hay que hacerlo. Por eso esta palabra nos enseña que hay tiempo para guardar silencio, porque si hay tiempo también para hablar, entonces hay tiempo para guardar silencio. A menudo confundimos las dos cosas, hermanos. Hablamos cuando deberíamos guardar silencio y guardamos silencio cuando deberíamos hablar. Por esa razón debemos ser lentos para hablar. Esto nos lo enseña Santiago capítulo 1 versículo 19. ¿Y por qué, hermanos? Porque mucho de lo que estamos tentados a decir no tiene ningún propósito constructivo. Es ahí donde debemos de guardar silencio. Cuando el pensamiento que yo voy a publicar es destructivo, es el tiempo de callar. De esa manera yo debo de entender, en el momento en que debo de hacer silencio, es cuando voy a decir, voy a publicar una palabra, un mensaje destructivo. Debo de callar. ¿Y qué hago con él? Fácil. Llévalo a la presencia de Dios. Suéltalo en la presencia de Dios, que Dios sí sabe qué hacer con ese pensamiento para su gloria y su honra. Por eso a menudo confundimos esto. Debemos entonces, hermanos, de entender el por qué debemos de ser lentos para hablar. Porque mucho de lo que estamos tentados a decir no tiene ningún propósito. Ningún propósito constructivo, me explico. Ni utilidad alguna. Puedo ofender al hermano, consciente o inconscientemente. Mucho de ello es pura murmuración. Y ese es el segundo mensaje que Dios me dio para la segunda escuela dominical. ¿Qué es la murmuración? Porque lo hubo en el pueblo de Israel, lo hubo en el comienzo de la iglesia. Y estudiando la Biblia, el Señor me cautivó para hablar de este mensaje.
preventivo. Por eso hay una mezcla en toda esta situación. No hay medios verdades, solamente hay una verdad. Y nosotros no podemos hablar a media. Y no hay ni una media mentira. Y la mentira o las cosas a medias dañan a todo el mundo. Escúcheme, las cosas a medias dañan a todo el mundo. Por eso el Señor no dejó una media verdad, dejó una verdad completa. Por esa razón, hermanos, debemos de nosotros ver que no nos ayuda, no ayuda a nadie. Aunque uno pueda entender esto, si es crítica, hermanos, nosotros realmente no tenemos la obligación de difundirlo por todas partes. Aunque sea verdad lo que está viviendo el hermano, la hermana, yo no puedo ser un canal de difusión donde el enemigo me coja a mí como para darle propaganda a él. No. Aunque el hermano sea verdad que pecó, yo por qué voy a tomar en mis labios y darle propaganda a la obra del mal del diablo. Yo no puedo ser un instrumento del diablo. Yo he sido llamado para ser un instrumento de justicia, no de propagar la obra del diablo, sino la obra, restauradora, la obra de gracia del Señor Jesucristo. Que el diablo aguante hambre contigo y que tú no seas ese protagonista, ese mensajero del diablo. Es que la hermana pecó. Ay, sí. ¿Y quién sabe qué haría? ¿Y cómo lo haría? Entonces lo coge y lo lleva. Imagínese que me contaron que la hermana pecó, y no solamente esto, sino que hizo esto y le agrega otra cosa más, y lo coge otro hermano y termina siendo hermano, y el diablo se ríe que tú estás siendo y yo me presto para ser protagonista de sus obras. Oiga, dígale: pobre diablo, tú vas a sufrir conmigo, porque yo no voy a darte propaganda. Yo he sido llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Una lengua silenciosa y constructiva promueve armonía a las personas. Donde llegues apetecido, apetecida. Hermanos, para chismosear se necesitan dos. Y si usted se presta, la lleva. Así de sencillo. Por eso podríamos evitar muchos problemas con otras personas si sujetamos nuestra lengua. Cuando alguien quiera hacer eso contigo, dile: más bien ayudemos al hermano. Y el hermano o la otra persona queda como plop, no encontró con quién chismosear. Más bien, ven mi hermano, arrodillémonos y oremos por él, por ella, para que Dios lo ayude. Es nuestro hermano. ¡Wow! Ahí se para lo que el enemigo quiere hacer. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Aleluya. Aleluya. Santiago 1:19 nos enseña, sí, y pone al hablar y el airarse juntos. Esta porción de la palabra nos habla mucho más impulsivamente cuando estamos enojados. Hablamos a veces sin pensar y hablamos lo que no debemos de pensar. Por eso Santiago 1:19 nos habla de esto de manera preventiva. Por eso los temperamentos y las voces se levantan juntos. No es, hermanos, la diferencia de pareceres o lo que deja huella después de una discusión, sino las palabras que se dicen primeramente y precisamente de algo, de alguien. Por eso el silencio también es importante en nuestra relación con Dios. La oración es una conversación entre dos interlocutores, Dios y nosotros. La oración se practica con los oídos, así como la boca. La palabra del Señor nos enseña que debemos de escuchar muchas veces en silencio para oír la voz suave de Dios. Tenemos y demos oportunidad a Él de decirnos algo. Guardad silencio ante Jehová y espera en Él, dice la palabra del Señor. Salmo 37:7. Por eso, hermanos, una lengua hermosa es una lengua apreciativa. Siempre resalta y da gloria a todo lo bueno.
porque la Biblia dice que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo amable. Alguien me decía, oiga, pero es que él hasta pelea dormido y hasta ladra dormido, pelea hasta en los sueños de él. Por eso, hermanos, todo esto nos debe de llevar a ser preventivo en esto. Una lengua agradecida nos dará una mejor vida de hogar. Una lengua que siempre le da gracias a Dios por todo. Y es algo que Dios nos insta. Dad gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo. A veces inconscientemente renegamos. Y es que me veo mal y no se me da el negocio. Y resulta que inconscientemente estoy renegando. Y vaya a ver cuánto tiene en la cuenta. Dele gracias a Dios por lo que tiene en la cuenta. Dele gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios por la salud. Dele gracias a Dios porque hoy lo tiene a Él. Sí, dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria al Señor. Es muy hermosa la experiencia que se describe, hermanos, en Proverbios, capítulo 31, de aquella mujer apreciada. Se levantan sus hijos y le llama bienaventurada, feliz. Aleluya. Y su marido también la alaba. Qué hermoso es esto. Proverbios 31, 28. Sin duda, hermanos, ella es una mujer admirable. Había momentos de alegría en su hogar porque veía que se practicaba la gratitud personal. Y esto es importante, la gratitud personal afecta a mi entorno. Esto, hermano, es tan especial. Yo quiero decirle, ¿quieres hacer a tu esposo feliz y que se sienta que la vida de su hogar es digna de ser vivida? Aprécialo. Y hácelo saber. Y dale las gracias a Dios por él. Siempre acentúa la parte positiva de su vida. En vez de quejarse acerca de lo que no tiene, dígale cuánto aprecia lo que se tiene. Eso es especial. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso la mujer sabe apreciar. Cuando ella sabe apreciar, también ha descubierto lo bueno y lo bello de cada momento en la vida. Que a pesar de las tormentas, a pesar de las necesidades, a pesar de las situaciones difíciles, ella ha visto la gracia y el favor de Dios y resalta todo esto. Por eso, hermano, una lengua hermosa es una lengua que testifica la grandeza de Dios. Hay dos clases de personas: los que en toda conversación hablan acerca de su salvación y los que jamás muestran en ella que son cristianos. Por eso la gran mayoría corre el peligro de la indolencia y frialdad. Esa frialdad espiritual hacia aquellos que no conocen a Dios, porque nunca hablan de Dios. No están en sus diálogos Dios. No engrandecen a Dios. Pero me encantan esos hermanos y hermanas que están en ciertos lugares muy reconocidos, pero ellos le dan la gloria a Dios. Cuando logran muchas cosas en las empresas donde están, gracias a Dios. Él quien nos da la inteligencia y la sabiduría. Hay un joven nuestro que está en la NASA y todos sus compañeros cuando logran y se felicitan y lo felicitan a él no recibe esa felicitación. Él dice: gracias a aquel que me dio la inteligencia, gracias a Dios que me dio la sabiduría para poder hacer todo esto. Todo esto es gracias a Él. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que en nuestros diálogos siempre esté Dios. A Él la gloria. Por eso la Biblia nos enseña: reconócelo en todos tus caminos. Alabanzas para el Señor. Alabanzas para el Señor. Aleluya. Podemos hablar de nuestra iglesia, pero no hablamos de nuestra fe. Podemos hablar del pastor, pero no hablamos del Salvador. Podemos hablar de las actividades de la iglesia, pero no de la salvación. Y hay veces que nosotros inconscientemente no vemos esto. Así perdemos
magníficas oportunidades de testificar, porque no hemos aprendido lo que debemos de decir para explicar lo que realmente es Dios. Por eso dice Primera de Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso la lengua hermosa es una lengua amplia. Lo más necesario es un amplio programa de higiene oral. Pero el sentido que lo dice es que realmente debe de ser una boca realmente amplia, que hable de su Salvador en todo momento, que dé gloria a Dios en todo momento, que siempre esté la enseñanza de Dios en su boca, que pueda salir de sus labios palabra de vida. Todo esto nos enseña, hermanos, realmente que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. Amén. Por eso, ¿cuántas veces hay cristianos que viven un momento fuerte de presión y terminan diciendo malas palabras y se les convierte en normal? Es que yo soy así. No, tú no eres así. Eso era el viejo hombre. Hoy tú tienes una nueva naturaleza. Hoy eres hijo del Dios viviente, hijo del Dios todopoderoso. Por eso, hermanos, debemos de procurar cuidarnos en esto. Si sabes que la lengua hermosa es una lengua veraz. Una lengua hermosa es una lengua veraz. El salmista dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. En lo íntimo, no en publicarlo a la gente. Venga para acá y comadriemos. Imagínense que Sutana y Julana hizo esto y esto, y tremenda. Quien la vea ya levantando las manos, dándole propaganda al diablo. La Biblia dice que cuando habla en lo íntimo, es que tú debes de llevar eso, es a la presencia del Señor, en la intimidad. Por eso dice la Biblia en Proverbios 12:22: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Se acuerda del nuevo mandamiento? El 9º mandamiento, ¿se acuerda? Es un llamamiento a una lengua veraz, pues dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mire lo que dice la palabra en Éxodo 20:16. Por eso Dios es tan estricto, hermano, acerca de la verdad, porque Él es un Dios de verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Esto nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios que ha dado su palabra poderosa de bendición, de verdad. Oh, aleluya. Por eso, hermano, la mentira fue lo que trajo la muerte repentina de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Fue la mentira. La lengua, cuando dice mentira, esto causa muerte. Muerte espiritual, que en ese tiempo era tanta la gloria del Señor que el que mentía caía instantáneamente muerto. Imagínense eso en este tiempo. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, mi hermano, la palabra nos enseña de manera preventiva esto. No hay nada que rompa a prisa la confianza mutua en un hogar respetable que el descubrimiento de la mentira. La mentira causa desconfianza, mas la verdad trae confianza. El ser transparente trae como resultado confianza. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice de la deslealtad que no conviene a nuestra casa ni a nuestra vida. Aún Juan capítulo 8 versículo 44 nos recuerda
¿Quién es el padre de la mentira? Porque es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Por lo cual, hermanos, debemos desechar toda mentira. Debemos desecharla. Esto es preventivo, no nos conviene. Debemos de desechar toda mentira y debemos de hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Imagínense nosotros acabándonos nosotros mismos. Imagínense que la boca dice: no, yo no voy a comer porque el ojo me cae mal y yo no quiero que él vea. El mismo cuerpo está tan unido que se cuida entre sí. Por eso debemos de nosotros entender que necesitamos tener una lengua bajo el control del Espíritu Santo. Es el único que la domina, no hay otro. Es el Espíritu Santo. Y quiero hoy terminar con este consejo. ¿Cómo podremos poner la lengua bajo control? Este poderoso instrumento, hermanos, que Dios nos ha dado, tan solo puede ser hermoso y útil trayéndolo bajo el control de su poder, el poder mayor que ella, y es el Espíritu Santo. Cuando la domina el Espíritu Santo, ella anda muy pasivamente y es graciosa y es adornada por lo que habla. El único que la puede controlar se llama el Espíritu Santo. No hay otro. Pero nosotros tenemos esta bendición tan grande. En cierta ocasión, un hermano que es montador de caballo de paso fino en Estados Unidos me invitó estaba aquí en Colombia y me invitó, y él me dijo: pastor, usted no se puede ir. Lo saludé, oramos y todo. Usted no se puede ir hasta que no monte uno de estos de paso fino. Yo nunca he montado un caballo de paso fino. Ese dite. Él me dijo: es muy fácil, pastor, vea. No, eso es alta gama ya en eso. Eso andaba pero tan serenito, y unos sonidos en esos pasos. Yo, wow. Cuando me monté, a mí se me olvidó la recomendación. Cuando yo me monté, dejé el freno muy suelto, y cuando me monté, claro, no había algo que lo controlara, y me empezó a arrasar, hermano. Yo quedé de lado en esa silla y él me gritaba: pastor, el freno, pastor. Y yo no agarraba el freno, y ya que estaba que me caía, y él: hay poder en el nombre de Jesús. Hermanos, hasta que yo no sé, algo me subió otra vez a la silla y pude coger el freno y controlarlo. Y cuando lo controlé y le di el control exacto, empezó a caminar serenamente. Yo, wow, qué diferencia. Se me pasó el susto, terminé sudado. Hermano, esto es aplicable a la lengua. Cuando yo no le pongo el freno, ella me arrasa, ella me acaba, ella me destruye y destruye a los que me escuchan. Pero cuando yo le pongo el freno del Espíritu Santo, ella anda serena y es agradable. Amén. Ella entonces puede ser dominada, y es una lengua hermosa que contiene y habla solamente la gracia de Dios. Amén. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Por eso, hermano, el Espíritu Santo usó su lengua tan admirablemente, la lengua de Pedro, para que 3,000 personas respondieran al llamado y fueron salvos. Wow. En la lengua de Pedro. Es el Espíritu Santo quien transforma una lengua maldiciente en una lengua testificante. Por eso Pedro, que poco antes había maldecido y jurado delante de una criada que no conocía a Cristo, se levantó y dio este sermón maravilloso. Una lengua que maldijo en un momento, que habló negativamente, que negó a su Salvador, el Señor la transformó por su Espíritu Santo y la puso a hablar, tanto que se convirtieron 3,000 personas. Eso es lo que hace Dios. Hermosea una lengua. Tu lengua no puede venir a ser tan bella tan solo por sus propios esfuerzos. No la puedes ni maquillar, está oculta. Requiere la obra del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que su esfuerzo no es necesario.
Dios te ha dado una mente y una voluntad, y Él espera de que tú simplemente la uses para honra y gloria de su nombre. Él requiere en esta mañana que tú y yo asumamos esta responsabilidad sobre los maravillosos instrumentos corporales que Él te ha dado para su gloria y su honra. Este es un mensaje, como lo dije al inicio, de prevención, pero vemos el efecto tan grande que ella causa, para bien o para mal, bendice o maldice. ¿Qué deseas tú que sea hoy ella en tu vida? ¿Deseas que sea esa lengua hermosa que hable gracia, que hable bendición, que hable esperanza, que hable paz, que hable restauración? Te tengo una noticia: para eso Dios nos ha llamado, para ser esos instrumentos de honra y de gloria para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién se pone en pie y glorifique al Señor en esta mañana? Y hoy no vamos a hacer un llamado aquí adelante, porque todos necesitamos esto. Ahí donde estás, ora junto conmigo y digamos al Señor en esta mañana: Señor, aquí está mi vida, y coloco, Señor, este instrumento, este miembro de mi cuerpo, como instrumento de paz, de amor y de justicia ante tu presencia. Y si tenemos que pedirle perdón por algo que hayamos dicho que no le agrada al Señor, porque aquí es Dios y no es otro, entonces pidámosle perdón, porque el Señor lo hizo en Pedro y vemos la transformación que hizo en su vida. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, Señor, para tu gloria y tu honra. Te damos las gracias, Señor, porque hoy nos das este mensaje del control de la lengua, de poderla, Señor Jesús, tener. Es una bendición, Señor, pero que sea un instrumento de bien. Una lengua hermosa bendice y no maldice, no destruye sino que construye, Señor, para tu gloria y tu honra. Señor, toma dominio de nuestras vidas y de todo lo que hablamos. Pido tu ayuda y tu bendición, Señor, porque este pueblo ha sido llamado para proclamar tu grandeza y tu palabra. Señor, perdónanos si la hemos usado para mal. Perdónanos si la hemos usado para destrucción. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.